Buen día. Escucha. Buenos días. Empezamos. No, un poco tarde. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, profe. ¿Ya se ve o no se ve? Ya se ve. Ya. Bien. Hasta ahorita, de los circuitos secuenciales, ¿qué podemos resumir? A diferencia de los combinacionales, ¿qué diferencia principal habría? Que los secuenciales pueden almacenar información. Ajá. ¿Qué información? En el estado anterior. Y los sistemas. Y bueno, y los otros no podían guardar ese tipo de información. Pueden guardar una información. ¿Por medio de quién la guardan o cómo la guardan? Por medio de las compuertas. Por medio de las compuertas. Ah, a ver quién ayuda a su amigo, Brian. Por el flip-flop, ¿no? Bueno, ¿me escucha? Sí, profe. Ya saben, Sí, esta cosa profe. sigue igual. A ver, le preguntaba, dijeron que del flip-flop se ocupa para guardar el dato. ¿Y qué es el flip-flop? Porque al final el flip-flop son compuertas. Pues es un circuito integrado, ¿no, profe? Pero, ¿eso por qué me sirve? Por ejemplo, te me dices un multiplexor, un circuito integrado, un decodificador es un circuito integrado, una AND es un circuito integrado. ¿Eso qué me dice? Nada. Pues sí. No. ¿Qué hace? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Yo acabo de entrar. El flip-flop, ¿para qué me sirve? Para almacenar datos es como una memoria. Ajá, puede servir para almacenar datos. ¿Qué datos? em, Un Word, un double Word, un byte. para guardar un byte. ¿Un Bit, byte? bit, ¿no? ¿Byte o bit? Bit. Ah, un byte. A ver, pónganse de acuerdo. Yo le voy a bit. Ah, sí, porque Sería un bit el por extranjero decía one bit. Sí, cierto. Un bit. De todos modos, ¿cuánto es un byte?
Bueno, Un byte son 8 bits. son 8 bits. Y ahorita nosotros no hemos visto tantos arreglos. Nada más hemos visto este sí, bueno, Bueno, ¿se me escucha? Sí, profe, se escucha. sí, ya lo que pasa es que esta cosa, ya saben, lo mismo. Oiga, profe, Hey, para usar los flip-flops siempre vamos a requerir un reloj. para un flip-flop, sí. Ajá. Y sobre eso, precisamente, ¿cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? El pulso de reloj. El pulso de reloj. Esa es la diferencia. El funcionamiento es lo mismo. Pero entonces, ¿qué hace ese pulso de reloj? ¿Qué produce? Una señal para que cambie de estado. Una señal. No, pues el reloj es una señal, pero... Habíamos dicho que era como si fuera un interruptor, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Si estaba activado, pues sí iba a funcionar normalmente el flip-flop, pero si no estaba activado, aunque pusiéramos otros valores en las entradas, no iba a cambiar nada. Iba a permanecer en la salida. Ujú, del estado anterior. Ah, Ok, eso es correcto. Los demás, todos los demás que no participan, van al corriente. ¿Hay duda? Todo bien, profe. Ok. Al final, ese mismo pulso de reloj en un latch, eh, mm, ¿sí me escuchan bien? sí, profe. Sí. Ok. Em, an- bien, les mencionaba que en un latch tenemos un pulso de reloj, pero esos cambios va a funcionar mientras la señal de reloj esté en un pulso alto. Y los flip-flop van a trabajar solamente en flancos de subida o flancos de bajada. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver un diagrama de tiempo donde podamos ver cómo se comporta con las mismas entradas un latch y cómo se comporta el mismo, pero en flip-flop. ¿Ok? ¿Sí ya se visualiza en mi pantalla? Ya, profe. Yo, profe. Ahí estamos, Sí, ahí, ya está. ahí se está viendo. Gracias. Se está viendo una relojes que pues simplemente lo que hacen, ahí podemos ver que va a llegar la señal, va a mostrar un atraso por eh, el primer inversor, y ya después de ese pequeño atraso, pues ya va a entrar a la compuerta AND o a la compuerta NAND. La idea es que en el del lado izquierdo, hasta abajo,
nosotros vamos a ver un pulso de reloj en una transición de subida de CLK, y del lado derecho, en la última gráfica de hasta abajo, vamos a ver que tenemos un pulso, pero en la transición negativa. Estos circuitos, así como están, no tenemos que diseñarlos, ya vienen internamente en los flip-flop. Aquí lo único que nos indican es cómo es que actúan. Cuando decimos que actuamos por flanco ascendente, pues es algo del lado izquierdo. Cuando trabajamos del lado descendente, pues es del lado derecho. Así es como internamente se genera el pulso para que pueda activarse la salida. Entonces, en esa figura que aparece ahí, yo puedo tener una señal de reloj. Ambas, si vemos del lado izquierdo, donde dice transición dependiente positiva, pues es cuando cambia el flanco que va del nivel 0 al nivel 1, y la transición dependiente negativa pues va del nivel 1 al 0, pero nada más es el flanco, no toda la señal cuando está en 1. Por eso nada más están señaladas, por decir así, las paredes. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno. Sí, profesor. Entonces depende de la anchura posible del tiempo que tarde en hacer el cambio. No, por eso les dije que va a depender de las paredes. Cuando va el cambio, la transición de 0 a 1 o de 1 a 0, pero solamente en los flancos de subida, no durante todo el pulso que se mantiene, no durante todo el ancho del pulso que se mantiene en 1. Entonces, no afecta que el pulso sea más delgado arriba y más delgado abajo, va a funcionar igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que en uno va a actuar más rápido. ¿Por qué? Porque el de arriba pues tiene la frecuencia más rápida. Entonces los cambios respecto a la señal de entrada pues los va a hacer más rápido. Y abajo los va a hacer más lentos. Pero va a funcionar flanco de subida o de bajada para el pulso de arriba y para el pulso de abajo. ¿Suena lógico? ¿Duda? Ok, profe, ya entendí. Sí. Y ahí es cuando luego dicen, pues de cuánto es tu procesador, cuántos gigas, a qué se refiere, a esta señal de reloj. Esta señal de reloj, entre más rápida sea, pues más rápido trabaja mi procesador. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, cuando uno ve microcontroladores, pues ahí una de las preguntas lógicas es cómo puedo mejorar la velocidad de un procesador. Y algunos pueden decir, le pongo un cristal más rápido. En lugar de uno de 8, le pongo uno de 16. O le puedo poner uno de 20, uno de 50, siempre y cuando lo soporte. ¿Han escuchado que en los procesadores de las computadoras le ponen un overclock? Overclocking le ponen. Y sobre todo cuando andan ahí disque de gamer. Sí. ¿Y qué creen que pase en esos casos?
¿Qué creen que está pasando ahí? La verdad no se me ocurre nada, profe. ¿Es que la señal de reloj sea más rápida? Sí, pero ¿cómo? ¿Que sean más chiquitas entre las paredes? Aumentando el voltaje. No. Eh, Hay circuitos que se llaman amarradores de fase, PLL. Esos circuitos se ocupan para multiplicar las señales, la frecuencia. Puede duplicarla, puede hacerla 4 veces, 8 veces, más rápido. Entonces lo que hacen cuando entra el overclocking, pues prácticamente es como si tuviera un multiplexor. Les voy a poner un ejemplo, si no, así que nomás les hablo así a lo güey. ¿Se ve en mi pantalla? Sí se ve, profe. Es verdad. O sea, nosotros podemos tener al final una señal de reloj normal. Y esa dice, no, pues ahí tu procesador anda en 3.6 gigas, por ejemplo. Dice, pero yo quiero hacer un overclocking pues, para subirlo y algunos dicen, no, pues va a subir hasta 4.5, ¿no? Entonces lo único que están haciendo de esa señal que viene normal, pues la metes a un PLL y él pues te va a dar los pulsos más pequeños, que quiere decir que está aumentando aquí la frecuencia. Si aquí me daba 3, aquí me da 4, 5. Entonces al final, pues yo debo de tener que un multiplexor y voy a seleccionar. Bueno, en este caso lo voy a hacer de uno nada más, una señal. Y entonces le voy a decir cuando quiera la señal original y cuando quiera la señal con el overclocking. Y ya, entonces aquí yo puedo tener 3.6 o 4.5. Y ahí hay un ejemplo de donde estoy ocupando un multiplexor. Como con un PLL estoy aumentando la velocidad de mi procesador, ¿no? Lógico, todo tiene un límite. Recuerdan las hojas de datos. Cualquier compuerta tiene un tiempo de retardo. Entonces, si yo aumento ese tiempo, pues va a haber un momento en que no va a trabajar bien, no lo va a operar. Nosotros, recuerden, el cuerpo humano, pues es muy bueno, muchas cosas, pero tenemos limitantes físicas. Nuestros brazos, pues tienen cierto grado de movilidad. Nuestro codo igual, no lo podemos rotar todo como quisiéramos 360, ¿no? Tenemos ligamentos, o sea, no es que uno quiera, pero al final, o sea, así como está nuestro cuerpo, pues sí, nos sirve para muchísimas actividades, pero pues también tenemos limitantes. Hemos visto, les he mencionado, si quiero ver una señal, pues con la pura vista, así, a veces no vemos los cambios en un foco, cómo está alternando. No podemos ver todas las señales que oímos y están viajando en el aire. Entonces, así como nosotros tenemos limitantes, pues los circuitos electrónicos, algunos se van a diseñar para que sean más rápidos, otros pues más lentos. Y aquí pues yo necesito ocupar circuitos. Alguna vez también les decía en las tecnologías, estaba la tecnología, la mayoría de las compuertas se hacían con lógica TTL, que es transistor. Pero después les mencioné del FET, del MOSFET, que conmutan más rápido. Entonces, si necesito construir dispositivos AND, pero que trabajen más rápido, pues no lo voy a hacer con TTL, lo voy a hacer con FET. Y aparte,
de que sean más rápido, pues necesito que consuman menos energía, entonces las hago con MOSFET. Y así son varias cosas. Pero si ven, esto que estoy ahorita hablando, simplemente estoy integrando cosas que ya les he platicado a lo mejor de manera independiente en las unidades pasadas. ¿Sí queda claro? Chao. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces de esa manera, una de las maneras donde hacen el overclocking es pues, metiéndolo a un PLL, un amarrador de fase, un circuito amarrador de fase, el cual multiplica la señal. ¿Para qué? Pues para que sea más rápida, pero no la puedo multiplicar. Hay veces que sí, 2, 3, pero depende qué frecuencia es. ¿Ok? Entonces ahorita... ahorita lo único que nos interesa, pues que veamos que sí, vamos a tener una señal de reloj, puede ser más rápida, puede ser más lenta, pero al final yo nada más veo los flancos. Y un latch le interesa todo el ancho del pulso cuando se mantiene en 1. Y el flip-flop, solo los flancos de subida y de bajada. Que eso quede muy claro. Bien, aquí tenemos, ¿quién sabe qué tenemos? Ahí está. Simplemente la representación de flip-flop nos está diciendo del lado izquierdo que yo tengo pues n cantidad de entradas. Voy a tener una señal de reloj. Fíjense cómo la señal de reloj si este no tuviera esta palabra, se identifica por esto. Por ese pequeño triangulito es como nosotros podemos identificar la entrada de la señal de reloj. Y ahora otra cosa que sin que yo tenga esta señal, el no tener el círculo como esta parte de acá, me está indicando que es una transición positiva. Y si tiene el círculo, es una transición negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando es transición positiva, el flanco es ascendente y aquí el flanco descendente. Y como todo flip-flop, debo de tener una salida Q y una salida Q negada. Hasta aquí. Si hay dudas, me dicen. Ya también habíamos mencionado en el ejemplo anterior que nosotros podríamos construir un latch. Ahí está, de color azul. Perdón. Bueno, sí, de color azul, pero encerrado en un cuadro rojo. Ese es nuestro latch SR. Y que a ese latch, si le agregamos aquí una entrada de reloj que no está dibujada, pero si la agregamos, entonces todo ese latch lo convertimos en flip-flop. Y aquí, pues me estaría diciendo que esto es un flip-flop con entrada ascendente, flanco de subida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Esto pues ya lo sabemos en los libros, cuando, de hecho, pues si ven, ahí está todo escaneado, atrás, atrás hay letras. En los libros, ya cuando ya sabemos el funcionamiento, pues lo único que nos indican es, aquí está tu diagrama,
Este es el diagrama de un flip-flop. En este caso, en lugar de decirle SR, en lugar de poner aquí ponen, ese no era, S de establecer a 1 y ponen C de clear, que prácticamente es lo mismo de R, de mandarlo a 0, de resetear el valor. Algunos, pues así lo van a encontrar, SC en lugar de SR, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, ya así como se muestra con esta señal, ya no es un latch, es un flip-flop. Y aquí me está indicando otra vez flanco de subida. Ya habíamos visto los dos, digamos, los más importantes que debemos de recordar es cuando yo quiera establecer la salida Q a 1, pues tengo que poner S igual a 1 y C igual a 0 y tengo el C. Cuando quiero limpiar esa salida, tengo que poner un 1 en C o en R y mandar a 0 S y limpio Q. Aquí pues, casi no se aprecia y Q. Y cuando depende si estoy construyendo, si se construyó el flip-flop como ese, como con puertas NOR, como con puertas NAND, lo que va a cambiar es cuando el estado no cambia y cuando es la entrada prohibida. En este caso, nos dice que para 00, mi salida Q no va a cambiar, se va a mantener el estado anterior, Q0, y para cuando S y C sea igual a 1, vamos a tener la condición prohibida. Esto, así como está, estaría construido con NAND o con NOR. Con NOR. Con NOR, ok. Al final, pues digamos, lo que hice fue una pinche pregunta mamona, porque, porque eso no importa con qué está construido. A mí lo que me interesa es, me están dando la tabla de verdad, sale, pues yo me voy a adecuar a esta tabla de verdad y no me interesa cómo está construido. Lo que me interesa que es el funcionamiento. Pero pues lógico, entre más conozcamos, entre más dominemos el tema, pues es mejor. ¿Ok? Ok, profe, ok, profe. Aquí tenemos un desmadre. A ver. Aquí. ¿Qué tanta cochinada? Bien, si alcanza. Ahí está. Nosotros tenemos aquí el funcionamiento, bueno, un diagrama de tiempo de un flip-flop, pues SC o SR, el cual podemos ver aquí nuestra entrada S y está tomando pues todas esas, todos esos valores.
Bueno, ¿ya alcanzan a ver o todavía? Todavía no, profe. ¿No? Muy molesto esta cosa. Güey. ¿Ahí ya se ve? Sí. Ya, profe. Bien. Aquí la idea es cuando tenemos un diagrama de tiempo, pues tenemos nuestra entrada S, nuestra entrada C, y lógico, pues tenemos nuestra entrada de reloj, y aquí están nuestros pulsos cambiando. Y tenemos, pues lógico, nuestra salida Q. ¿Cómo vamos a analizar este flip-flop? Empezamos aquí. En este momento, pues, aquí nos dice, esto es 0, esto es 0. Aquí tenemos los cambios de nivel, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Entonces, aquí hay 0, aquí es 0, aquí está 0 y aquí está 0. Y estamos apenas en este tiempo A. ¿Cómo queremos analizar el flip-flop? Vamos a suponer que nuestro flip-flop va a trabajar con flancos de subida. Ok, vamos a marcar puro flanco de subida o ascendente. Y solamente esos vamos a manejar. Aquí 0, 0 no cambia. En S y en C, 1, 1, lo prohibido, 1, 0, salida es 1, y 0, 1, mi salida 0. Esta es mi tabla de verdad. ¿Ok? Está revuelta, pero así funciona. Ahora, llega nuestro flanco ascendente. Estamos en A. En ese momento, se pone estas rayas continuas. Voy a ver, cuando sea flanco ascendente, voy a ver qué tengo en las entradas. En ese momento, en las entradas tengo 0 y 0. Con 0 y 0 voy a entrar a la opción que no cambia mi estado. Esto es Q. Si Q no va a cambiar, aquí resulta que Q venía en 0. Y como no va a cambiar, pues se va a mantener otra vez en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente flanco de subida. Entonces, no me interesa si aquí este está cambiando o no. No me interesa si está cambiando. Yo nada más voy a analizar en un flip-flop cuando sean los flancos de subida o de bajada. No los dos al mismo tiempo. O siempre va a ser subida o siempre va a ser bajada. Entonces, ahorita desde un inicio dijimos, nada más vamos a analizar suponiendo que este es un flip-flop de flanco ascendente. Por eso marqué todos esos que son de subida. Entonces, en el primero, en A, revisamos qué hay en las entradas. Hay 0 y hay 0. Aquí su tabla de verdad me dice que Q no va a cambiar. Si Q venía en 0, se mantiene en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente flanco de subida. Y el siguiente flanco está en C. En ese momento, volvemos a hacer línea punteada y vemos que S es igual a 1 y C es igual a 0. Entonces está entrando en la opción del set. Quiere decir que Q lo voy a mandar a 1. Vengo hacia abajo, mi línea, y en ese momento, pues Q lo va a mandar a 1. ¿Y cómo y cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo se va a mantener en 1? Así hasta que llegue el siguiente flanco de subida y analicemos qué va a pasar. Entonces, ponemos este 1, aquí teníamos el 0 hasta acá, aquí tenemos el 1 hasta aquí, y en este momento en E vamos a ver qué tenemos en las entradas. En las entradas tenemos 0 y 1. ¿Qué significa? Que estamos entrando en la condición de reseteo. Quiere decir que Q lo tenemos que mandar a 0. Y así que bajamos el nivel y se va a mantener así con 0. ¿Hasta cuándo? Hasta G. Hasta ver qué va a pasar cuando lleguemos a G. Y les digo, no importa que fíjense entre E y G, aquí hay cambios, no les está importando. Entre C y E hay cambios, no los estamos analizando. ¿Vamos bien? Profe, Sí, profe. yo tengo una duda. Y en F, bueno, es que estamos analizando nada más subidas, ¿verdad? Entonces no, olvídalo, perdón. Se me fue el onda. Bueno, ¿me escuchas? Sí, profe. Perdón, me decías que en F, ¿qué, perdón? Bueno, es que tenía una duda acerca de la F, que si F está sincronizada con los otros dos cambios que se hacen ahí en los que marcó bueno, al final creo que es esos cambios que se hacen de subida y de bajada. No sé cómo decirlo. ¿Cómo se llaman eso? Los de C, o sea, en el punto F el C, bueno, es que ya no se ve. El C baja y el S sube. Sí, bueno, es que no están muy acomodados, por eso pregunto, si es ahí A en ver, el ¿ya se punto ve? F. Sí, ya se ve. En ese punto F, pues las señales están en S en 0 y C en 1. ¿Ahí qué Ajá. tiene eso? Ajá, bueno, en ese punto es donde cambian, en el punto F. Cambia. Ajá, o sea, ahí es donde C baja y S sube, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuál es tu pregunta de F? Ah, es que no se ven muy alineados, perdón. Solo era la pregunta que si es en ese punto en el momento en el que se hace el cambio, porque no sé. A ver, ¿estamos analizando F, alguno de sus compañeros? ¿No? No, por eso, bueno, se le decía que no importaba mucho porque estamos analizando subidas, pero solo una pregunta. Así. Pues es que precisamente, o sea, lo que luego les digo, ¿por qué preguntan cosas que nada que ver si estamos analizando flancos? Y ya dijimos por qué estamos analizando flancos. Y también les estoy mencionando que si el flip-flop trabaja como flanco,
Bueno, ¿ya ven acá o no? Ya, profe. Bien. Acá estamos mencionando que si estoy trabajando con puro flanco de subida, el mismo funcionamiento del flip-flop me indica que no me importa, y por eso les estoy diciendo, si estoy trabajando con flancos de subida, no me importa que hayan los flancos de bajada. No me importa si la señal de aquí a aquí sufre cambios, no me importa. De C a E aquí sufre cambios, no me importa. De A a C aquí sufre cambio, no me importa. Así trabaja el flip-flop, no me importa. Lo único que le importa es que cuando se dé el flanco, si es de subida, en ese momento ir a ver qué hay en las entradas, pero solamente cuando se da el flanco. Y ya va a depender si estamos trabajando flanco de subida o flanco de bajada. Pero en todo el lapso entre flanco y flanco no me importa si hay cambios de nivel. Entonces ya también con eso contesto tu pregunta, que no afecta en nada el que tú quieras analizar pues F, porque F es un flanco de bajada. Y en ese momento pues puede haber un cambio de eso, pero al flip-flop no le interesa porque a él solamente cuando sea flanco de subida va a ir a ver qué hay en la entrada de esos flancos de subida que estamos analizando como primer caso. Entonces, regresamos aquí cuando nuestra señal está en el tiempo G, y en el tiempo G tenemos una entrada 1, en S, 1 en 0, quiere decir que entramos a C. Nuestra salida Q la tenemos que subir a 1 y nos vamos a mantener así hasta el siguiente flanco de reloj positivo que está en I. Y vamos a analizar aquí qué pasa. En este momento él encuentra 1 y 0. Vuelve a cumplirse la condición set. Pues me voy a mantener en 1 porque ya venía en 1. Otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre el siguiente flanco. Y cuando llegue al siguiente flanco voy a analizar qué hay en ese flanco. Así actúa un flip-flop. No le interesa qué hay entre las señales. Ahora vamos a analizar qué pasaría si nosotros analizamos los flancos de bajada. Con esas mismas señal, en S y en C, vamos a suponer que ya no tenemos un flip-flop de transición positiva, lo tenemos de transición negativa. Entonces, mi salida Q, aquí está 0, aquí está 1, y hasta este punto, bueno, hasta este punto más bien B, vendríamos hasta el punto B y tendríamos un 0 hasta aquí. Porque hasta aquí es cuando vamos a empezar a analizar la señal. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esa transición B? En la entrada tenemos un 1 y un 0. Si yo tengo un 1 y un 0, pues estoy entrando en la de set, ¿no? Quiere decir que Q lo mandaría a 1. Entonces de aquí lo mando hacia arriba. Lo voy a poner más limpio.
Tendría hasta aquí. Y de aquí subo. Y me voy a mantener en 1 hasta dónde, hasta este pulso en D. En ese momento, en esta transición negativa, analizo que tengo en las entradas. Y resulta que aquí en las entradas ¿ya me escuchan? Ya, profe. Oye, cada que entro aquí me dice que tú entras, o no sé tú, quién sea tú. Adrián Villalba me dice que entra otra sesión. Es que, no sé, bueno, es que por ejemplo a mí en la mañana a las 7 me pareció que usted había iniciado una reunión y pues lo que hice fue entrar y entonces después ya no me apareció usted. Entonces no sé qué procede ahí, si quiere nos salimos y usted inicia la reunión, o no sé. No, lo que pasa es que todas estas veces que se reinicia me aparece lo mismo. Me dice, Adrián Villalba entró, no sé qué, que si yo. A lo mejor es porque él fue el primero en entrar, ¿no? Sí, tal vez luego el Teams como que se traba tantito y sí, se queda con ciertas condiciones marcadas. Se buguea. Está re loco. Bueno. Bueno, profe. Vamos. Ya andamos otra vez. Es que perdemos mucho tiempo, no sé qué. Con todos estos reinicios estoy platicando y tanto ustedes se quedan a medias como yo. Todo el tiempo que se pierden en estar regresando. Y
y les digo, no es que yo, pero aquí me está diciendo, no sé a qué reunión entran o cómo entran o qué desmadre hacen. La verdad no me había pasado en los 2, 3 semestres que he estado dando clases, hasta apenas con ustedes es que hace este desmadre. Mm, no sé cómo entren o qué pase. Porque ya también ya desactivé todas mis cuentas, es la única que tengo, no tengo otros dispositivos. Entonces eso de que si a cada rato se esté saliendo ya no es lógico. ¿Entiendes? Oiga, profe, Eh, ¿y qué mensaje de error le sale? ¿O qué es lo que le sale? pues a veces nada más dice que ahí se está viendo mi mano, esa no. Sí, No. Am, aquí nada más dice lo sentimos. A ver, creo que tomé una pantalla. Ahí está. Ya les mandé el mensaje, nomás dice, se ha producido un problema, lamentamos las molestias y vuelva a iniciar sesión. Así ¿Ya nomás se intentó cierra. desinstalar y volverlo a instalar? Ya le he hecho 2 veces. Desinstalé todo mi Office. Desinstalé todo. Y hasta el mismo MATLAB. em, Profesor, ¿y no sería más fácil o que intente entrar desde el navegador? Porque igual a mí la otra vez usted inició, bueno, hubo sesiones y a mí ni siquiera la aplicación me marcaba que había sesiones. Hasta que entré bueno, al Teams desde la computadora, o bueno, desde el navegador mejor dicho, fue que me empezó a marcar las cosas, porque como que la aplicación me estaba causando fallas. ah, pues no sé, ya es muy seguido y es pues engorroso porque corta la idea. Si yo tengo una idea a veces o me salen otras, pues ya las pierdo. Eh, y pues también ahí ustedes se quedan a media. Ah, Pues quién sabe qué sea. fíjense que, fíjense que a veces he estado de las 4 o 5 de la mañana. Pues ya saben, eso está ruquito, ya no deja dormir. A veces me conecto y mientras no están ustedes, ahí estoy. Ahí está la sesión, como si nada. Nada más entran ustedes y pum, 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 se empieza a reiniciar. Pues al Mm. menos de nuestra parte, esta es la única clase donde nos pasa eso igual. Tenemos varios grupos en Teams y no nos pasa. De hecho, Tal vez hay que la hacernos única. una limpia, está maldito el grupo, no que sé. Pues, no sé. Es que quién sabe qué sea. No sé, porque ya he investigado, he leído, y no, ya es fácil, he dedicado 3, 4 días a esta porquería. Y sí, ya limpié toda mi máquina, estuve Probablemente viendo, también sea el Teams, ¿no? pero es mucho. A lo mejor pues, dijeran, Por hay días malos, ejemplo, pero no siempre. a mí mi Teams me falla en la computadora y la primera vez que inicio siempre me marca el error de que no puede iniciar sesión. Entonces yo tengo que reiniciar la computadora para que me deje iniciar sesión y usarla. Por ejemplo, eso es algo personal, es un error que a mí siempre me marca en las mañanas. Y entonces yo me tengo que parar temprano para reiniciarla y reiniciarla hasta que me deje iniciar sesión. A lo mejor también es el Teams, porque a muchos también les llega a fallar. Creo que de hecho ya lo sacó otra vez. Ah,
Bueno, ya me escuchan. Ya, profe, ya Ya, se le profe. escucha. Bueno, ahí miren, ya mandé una donde precisamente del lado derecho aparece lo que te digo de Adrián. Aparece eso ahorita en ocasiones yo entro. Se supone que ustedes deberían de entrar a la sesión que yo inicio y que de ahí todos estamos conectados aquí. Pero ahorita que se reinició, me aparece lo que ya te había dicho, que aquí dice que tú inicias la sesión. Pero es la primera vez que aparece, ¿no, profe? Pues miren, otras veces me ha parecido y no estoy echando complejos. Pero como tal, creo que eso aparece, No profesor, todo porque el compañero, pues, no nada más el compañero. creo que eso aparece porque como usted se va, él queda como, Responsable. ajá, responsable del grupo, al menos en Sí, el sí, team, sí. y entonces por eso le aparece como él es el que inició la reunión y así. Ok. Bueno, a ver. Ah, pues de hecho ahorita estar cambiando de plataforma me da hueva. Pero también me da hueva que se esté reiniciando. Es mucho. ¿Por qué? Porque ahorita vienen los temas, los buenos. Todo lo que hemos visto, pues sí, está bien y todo, pero pues es lo básico. Ahorita vienen los temas que valen la pena en la materia y vamos a estar así, es muy engorroso. Entonces, vamos a entrar en las mañanas a esta cochinada y si empieza con sus pendejadas, les voy a mandar un link pues, de conectarnos al Google Meet. Pero ahorita me demoró bastante, no me dejaba entrar, no, tuve que entrar al administrador de tareas, estar quitando un montón de cosas y no, aunque yo le daba entrar, no me dejaba entrar al Teams, demoró demasiado. Entonces, pues las cosas, digamos que la plataforma va a estar ahí, ya este equipo, para que ahí entren y ahí están los archivos e información. Y ya cuando empiece así con sus pendejadas que se reinicie, les voy a mandar una liga para entrar en Google Meet. La vez pasada trabajamos por ahí y no hizo tanta payasada. Es más, de una vez para no estar ahí. ¿Sí me escuchan? ¿Me están viendo o no? Lo escuchamos, no lo vemos. Sí, profesor, aquí lo escuchamos, pero no vemos. No estoy mostrando, creo. Pero ya están viendo, mandé ahorita ahí la liga para que entren y se conecten en el otro, de favor. Vale, profe. Ay, amiga, déjame. Ay, amiga. ¿Ya vieron la liga? Allá. Entonces nos salimos de aquí, ¿no, profe? Pues sí, porque si va a estar reiniciándose y estoy explicando y ahí nos va a dejar a media. Vale, profe, nos vemos allá entonces. Sale. Entonces, recuerden, aquí estamos analizando solamente los flancos. ¿Qué hay cuando están los flancos? Ahora vamos a analizar las mismas señales, pero si fuera un latch, ya no un flip-flop.
Oiga, profe, eso de analizar los flancos va a depender del diagramita que teníamos arriba, ¿no? Del pulso del reloj, de cómo está conectado, si está conectado, como habíamos dicho, por TPP o TPN. Sí, si es flanco de subida o flanco de bajada. Ok, va. Gracias. Este es TPP y este es TPN. Entonces, vamos a analizar ahora la señal como un latch. Y entonces esto es por nivel. Vamos a ver qué tenemos en Q. ¿Cómo sería mi salida Q si fuera un latch? Entonces, empezamos aquí en 0 y vamos a llegar hasta A. En ese momento, el reloj está cambiando. ¿Ok? Analizo qué hay de este tramo a este tramo. Aquí tengo 0 y aquí tengo 0. Hasta aquí. Con 0 y 0, ¿qué opción tengo? Pues que no cambia. Entonces, al menos esta parte aquí en morado, lo voy a poner yo creo en verde para que se distinga más. Aquí tengo 0, aquí tengo 0. Aquí está esta parte en verde. Fíjense, esa parte en verde está agarrando un pedazo nada más. Entonces, como no hay cambio, voy a permanecer así hasta este pedacito. Pero aquí todavía sigue, en este pedazo, todavía sigue la señal de reloj. Y este pedacito, aquí en ese hubo un cambio a 1. En ese pequeño tiempo. Entonces, si hay un cambio, aquí me agarra un 1 y aquí me agarra un 0. 1 y 0, entro a set. Entonces aquí voy a cambiar un pedacito hasta aquí. Cambio a set. Y después mi señal de reloj baja. Y cuando es en bajo, no me interesa, me voy a mantener. Entonces, aquí llego en B. Aquí. Pero recuerden que ahora ya tengo el nivel en 0. Toda esta parte de B a C, el reloj está en 0. Y cuando es 0, recuerden que se mantenía. Entonces, si aquí está en 1, pues me voy a mantener hasta que llegue a C. Entonces, aquí está, esta parte es B, aquí es C. Y ahora vuelvo a analizar qué va a haber durante todo el flanco o durante todo el pulso. Durante todo el pulso, aquí al menos coincide que S es igual a 1 y C igual a 0. 1 y 0 corresponde a Z. Entonces se va a mantener en 1 hasta que llegue a D. De ahí baja, va a bajar, entonces se va a mantener en 1 hasta E. En ese momento voy a analizar qué hay de E a F. Durante todo este tramo de E a F se mantiene 0 y 1. Entramos al reset. Para resetear, entonces mandamos a 0 y nos vamos a mantener así hasta F.
Pero después viene de F a G, nos mantenemos en bajo hasta G aquí. Y después vamos a analizar qué hay en todo el pulso de G a H. Tenemos 1 y 0. 1 y 0, entramos otra vez a Z. Lo mandamos hacia arriba. Y nos vamos a mantener así hasta H y de H hasta I. Analizamos si hay cambios durante todo este lapso. No hay cambio, hay 1 y hay 0. Otra vez entra Z, se va a mantener ahí. El único que se vio que había un cambio más significativo fue aquí, a la hora que analizamos de A a B. ¿Por qué? Porque en ese lapso hubo este pequeño cambio, que es el que se ve aquí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. el flip-flop con transición positiva, solamente mi salida va a cambiar dependiendo que haya en S y C, pero solamente cuando se produzca el flanco de subida. En ese momento voy a ver qué tengo en las entradas. Y dependiendo del valor que tengan las entradas, así se va a mantener hasta el siguiente flanco. Y lo mismo pasa cuando ocupamos un flip-flop con transición negativa. Solamente cuando se produzca el flanco negativo, voy a ver que tengo a las entradas y me va a producir mi salida. Y se va a mantener así hasta el siguiente flanco. Entonces, en estos dos, no nos importa si esta es la señal de reloj, no nos importa si las otras señales sufren cambio aquí, en todo lo que es el nivel. En cambio, el H viene y él sí va a detectar qué cambios hay aquí. Él sí le interesa qué cambios hay ahí. En cambio, los flip-flops, nada más cuando sea flanco de subida o flanco de bajada. ¿Sí queda claro? Ahí podemos ver si me dicen, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Tenemos las mismas entradas. Estamos analizando digamos tres circuitos, porque al final uno es un flip-flop con flanco ascendente, otro con flanco descendente y el de abajo es un latch. Entonces el latch siempre me va a checar el nivel. Todo lo que ocurra durante el pulso, todos esos cambios, él los va a seguir. Y en cambio los flip-flop, si hay cambios de nivel durante el pulso, durante todo lo que demore el pulso de reloj, no va a detectar esos cambios. Entonces, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Trabajar con latch, trabajar con flip-flops. Pero bueno, poco a poco vamos a seguir viendo más características. Al final, aunque el flip-flop se pierda esos cambios durante todo el tiempo que
reloj permanece en 1, pero aún así vamos a ver que para la mayoría de circuitos que vamos a analizar, pues esos cambios no son relevantes y por eso pues se ocupa el flip-flop. ¿Por qué? Porque también nos ofrece sincronía. Ahorita precisamente, si nosotros no sabemos en qué momento va a cambiar la señal de un latch, durante todo el pulso, puede ser al inicio, puede ser a la mitad, puede ser a 3/4, a un quinto, un sexto, un treceavo, no sabemos. Entonces, no va a haber sincronía. En cambio, cuando trabajamos con flip-flop, pues ya sabemos cuando sea flanco ascendente, flanco descendente. Y ahí es donde radica la ventaja de ocupar un flip-flop. A lo mejor me pierdo esas señales, pero gano sincronía. Bueno, ahí le dejamos por hoy. Mañana, igual, todos los días vamos a entrar a Teams. Y ya de ahí, cualquier cosa nos saltamos por acá. Yo les mandaría enlace. Pues nos estamos viendo. Que estén bien. Igual, profe, buen día. Igual. Gracias, igual. Nos vemos. Cuídense, profe. Hasta la próxima, profe.